aparecen día a día en todos los niveles, en todas las esferas, lo cual pues causa la correspondiente repugnancia de toda la ciudadanía, quienes tenemos un trabajo digno, tenemos que trabajar todos los días y ver que nuestros recursos a través de nuestros impuestos se llevan los politiqueros, no políticos, porque eso es otra cosa, los politiqueros de turno, y llegado inclusive hasta altas esferas del gobierno central, del ejecutivo, del legislativo y en cierto sector hasta del judicial. Bajo estas premisas, pues, tenemos que ahondar en nuestra realidad y lo que ha ocurrido, porque realmente el tema es tan amplio, tan extenso, que para llegar a analizar todos y cada uno de estos casos de corrupción nos llevaríamos al menos unos 5 años de entrevistas y de estudios metódicos a través de las diferentes denuncias que se han presentado. Yo quisiera ir por lo último, a ver si me lo permite Juanito. Claro, por supuesto, doctor. Vamos con lo que ha parecido de lo que la corrupción que aparece en la función legislativa para la entrega de cargos, que ese ha sido un modus vivendi de viveza criolla de los politiqueros que han llegado a ocupar cargos en la legislatura a efectos de que con su voto se entregue favores, ya sea de carácter personal, económico y hasta social. Claro, tenemos nosotros una Constitución de la República en el artículo 127, inciso numeral 3, donde nos señala claramente que los asambleístas y las asambleístas no podrán gestionar nombramientos de cargos públicos, y esta norma constitucional, al haberse inobservado, da como resultado la destitución de un asambleísta. En consecuencia, pregunto a la ciudadanía, si todos estos casos donde ya ha salido a luz pública, gracias al periodismo investigativo de un conterráneo chimboracense, como es Fernando Villavicencio, que gracias a él se ha logrado establecer los indicios que conllevan inequívocamente a responsabilidades. Tenemos que ver allí cómo se nos está manejando políticamente a nuestro pueblo, que efectivamente nos hacen ver estrellas cuando la realidad es el infierno. Y esa es desafortunadamente una de las idiosincrasias que se nos ha venido dentro de la política ecuatoriana, que no es reciente, sino para poder llevar dentro del Ejecutivo ciertos actos, ciertos contratos que les favorezcan y darles cuota de poder a los legisladores, que está prohibido dentro de la Constitución de la República. Y se ha dado casos aquí en Riobamba, ya se ha salido a luz pública que un legislador ha tenido ciertas cuotas de poder a cambio de los votos en la Asamblea. Pregunto, ¿aquello que está normado en la Constitución, primero, es constitucional? ¿Es legal? ¿Es ético? ¿Es moral? Para eso se habla en la Constitución de la República de concursos de méritos y oposición, pero nosotros vamos a ver qué méritos tienen todos y cada uno de los funcionarios públicos que están ostentando diferentes cuotas de poder, o qué experiencia tienen. Pues desafortunadamente nos hemos topado con una simbiosis dentro de los últimos años. Claro, efectivamente, en la época del correato se decía la juventud, claro que hay que tener confianza en la juventud, pero también hay que conjugarlo con personas de experiencia. ¿Qué es lo que conlleva la juventud? La juventud tiene que ir unida
a la ética, a la moral, a la honradez. Si no existen esos valores, ¿qué es lo que ocurre? Por lógica lo que ocurre es que al ver los malos ejemplos de los jóvenes líderes que han aparecido últimamente y que están tras las rejas, tenemos el caso Espinel, etcétera, etcétera, ahora y varios huidos, ¿no es cierto? Tenemos esas figuras jóvenes. Entonces, ¿cuál es la lógica que vamos a conjugar? La lógica es de que si yo veo que están robando, lo más fácil es hacerme político, entre comillas, y hacerme millonario de la noche a la mañana, realmente sin miramiento a la sociedad que tiene otro tipo de pensamiento social de avanzada, y hablo de avanzada en el aspecto de bienestar económico, y en lo económico se da con el trabajo. Y yo pregunto, si esta gente ya nos van asaltando a nuestros bolsillos, estos jóvenes y quienes teníamos esperanza, ¿qué es lo que nos pasa a nuestra sociedad? Yo sí, analizando desde las bases éticas, desde las bases morales, yo tendría que argumentar que uno de los elementos por los cuales se han perdido esos valores es que vienen en la época del Correato, inclusive recordaremos que se quitó las materias de ética, se quitó las materias de moral. Entonces, esas son las consecuencias por las que estamos atravesando, ¿no? Y es la viveza criolla, y que realmente la corrupción se ha vuelto en una regla general, y la excepción es la honradez. Razón por la cual, bajo estas premisas, yo sí invocaría a que desafortunadamente esta pandemia nos ha conducido a descubrir más a profundidad todas las artimañas de los empleados y funcionarios públicos enquistados en las diferentes funciones estatales, y que hasta hoy desafortunadamente siguen en funciones sin que la sociedad los señale con el dedo a través del correspondiente enjuiciamiento, y que esa gente tiene que irse a la cárcel, porque una cosa es actuar con buena fe y otra cosa es robarse los recursos del pueblo ecuatoriano. Ahora, doctor, en este caso, si bien es cierto, usted topó uno de los artículos donde prohíbe a los asambleístas o diputados de realizar este tipo de gestiones, buscar cargos, ya sea a sus familiares, a sus amigos, allegados, partidarios, en fin, esto está prohibido, y esto debe ser un comportamiento ético, claro, por supuesto, cuando piden el voto, piden que van a trabajar por todos nosotros, porque saben, conocen qué es lo que deben hacer a través de proyectos y leyes en beneficio de todo el país, pero al final de cuentas ya se destapó esta olla de situaciones, de grillos, diríamos, doctor, sobre el anuncio de este periodista Fernando Villavicencio, donde señala que son casi 40 asambleístas beneficiarios que entregaron su voto en la Asamblea Nacional, a cambio de ellos les entregaron cuotas de poder en sus provincias o en otros sectores de la patria ecuatoriana para ubicar a su gente. Pero esto que nos va a resultar imposible, doctor, de que se pueda sancionar en vista de que, como son casi 40 asambleístas, es un buen número y van a impedir y bloquear cualquier tipo de sanción en contra de cualquier asambleísta que está involucrado en este tema. En este caso vamos a ver que son intocables. Cierto es, se les denunció, se les descubrió, pero aquí en este país no pasa nada, doctor. Ahora no sé, desde su punto de vista y experiencia, doctor Hernán, ¿habrá otra medida que el pueblo ecuatoriano pueda hacer a sí mismo mediante la ley, mediante la Constitución, para de esta manera sancionar a quienes no están haciendo lo correcto? Así es, todas las cosas son perfectibles y las conductas delictuosas están debidamente contempladas en la norma. Lo que existe, lo que yo detecto, es que las autoridades de control deben hacer
verdaderos controles. Tenemos una Contraloría imberbe, tenemos una Contraloría que está con una inercia total. Se dice que han estado sacando informes o pagos de las glosas. Pero yo les pregunto, y siempre yo he mantenido este criterio que me ha dado la razón con el tiempo. Miren, la justicia ha sido solo para el de Poncho. Y cuando existen glosas, cuando existen responsabilidades de carácter penal, civil y administrativa, ¿contra quiénes se han ido? Se han ido contra los más débiles de la administración pública, que se ha perdido un ponendoscopio de una casa de salud, que se ha perdido un escritorio, una silla, 2 sillas, glosados. Y a esa gente tratan de extraerles para que paguen esos bienes que son de mínima cuantía. Pero yo pregunto, ¿ha conocido la ciudadanía de un informe de relevancia social, de que el monto sea alto, sea oneroso, que haya calificado Contraloría para que tomen acciones los órganos de justicia? Esa es la pregunta. De lo que yo conozco, desafortunadamente, no. Entonces, ¿qué hace esa gente? Y le voy a poner el ejemplo para que vayamos sacando deducciones. Esos puestos son cuotas políticas, entre comillas, de libre remoción. Entonces yo, como ministro o como quien ostento algún cargo de poder, tengo que nombrar a un adláter en Contraloría para que me tape las pillerías. Entonces, esas son las consecuencias de tener una estructura de Estado endeble, que no tenga la seguridad, la ciudadanía, la confianza en aquel tipo de autoridades. Entonces hemos visto nosotros con frecuencia cómo cambian directores de la Contraloría a gusto y paciencia del mandamás, pues, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, si no le gusta, o si van a sacar algún informe que vaya en contra de su colega, de su amiguito, simplemente le sacan. ¿Por qué? Porque ese es un puesto de libre remoción. Entonces volvemos al círculo vicioso de que hay que tapar todas las pillerías en base a estos nombramientos de libre remoción. Y como son de libre remoción, tomemos en cuenta que allá van hasta personas que ya han sido jubiladas. Y si ustedes comienzan a hacer un estudio de todos quienes están en algunas dependencias que están trabajando y que son puestos de libre remoción, están ganando hasta 2 veces la remuneración, uno de empleado público y otro de jubilado. Pregunta, ¿eso será justo? Pues digo yo. Entonces, aquí tenemos que ir analizando esos aspectos por los cuales nos lleva a esta corrupción, a esta pandemia, que en definitiva ha sido bueno para descubrir la delincuencia de cuello blanco y la delincuencia hasta de las mínimas esferas de la administración pública, y malo, porque se nos ha muerto mucha gente, muchos ecuatorianos que con ese dinero que se nos han ido robando habríamos podido al menos curarlos a esas personas que han fallecido por falta de productos medicamentosos o atención médica en los hospitales públicos. Esto, lo que lo digo, no lo estoy interpretando de lo que ha ocurrido casi a diario en nuestro medio. Entonces no se venga a decir que todo está bien, pues no. Claro, todo está bien. Si yo le nombro a usted como ministro o como, vamos en nuestro medio, yo como gobernador, como soy delegado del Ejecutivo, le nombro a mi amigo o a mi amiga o al del grupo.
le nombro para un cargo público. Pero, ¿y si vemos los perfiles? ¿Qué hacemos nosotros como sociedad? Es mi pregunta. ¿Qué hacemos? Criticamos, pero no hacemos, no tenemos la buena voluntad de unirnos todos. Entonces, si se hace una fuerza común, claro, esto tenga la seguridad que poco a poco va a irse desbordando y que al final vamos a encontrarnos toda la gente que nos encontramos inconformes con este tipo de raterías que existe dentro de las instituciones, porque ojo, corrupción no es solamente no robarme el dinero, corrupción también es ser inepto, incompetente para lo que me nombren, y si yo acepto un cargo siendo incompetente, eso también se llama corrupción. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. En este caso, si ya vemos que la Contraloría, a través del Contralor Pablo Celi, que hoy por hoy dirige los destinos de esta institución de control a nivel de nuestro país, también fue subcontralor en el gobierno nefasto del señor Correa, como lo dicen muchos. Pues entonces, ¿de qué cirugía mayor podemos hablar a nivel de nuestro país? ¿De qué situaciones cambiarias? Si vemos que quienes le acompañan al señor presidente de la República en los distintos ministerios, secretarías o subsecretarías, ya fueron parte del correato. Allí está la señora ministra que del Interior o de Gobierno, que es la más fuerte del gobierno, fue parte pues del señor Rafael Correa. Luego que no se entendieron, rompieron entre 25 y se fueron, pero esos 25 han retornado a ser parte de este gobierno. Entonces, ¿de qué hablamos? Se habla que se iba a desechar todo lo que había hecho en su gobierno Rafael Correa, pero vemos que a los mismos actores y al parecer el mismo comportamiento, pues, doctor Garcés. Usted me ha dado toda la razón. Yo hablaba de un círculo vicioso que sigue enquistado en el gobierno. Entonces, al haberme dado usted la razón, tiene que haber cambios sustanciales dentro del comportamiento estatal. Pues se ha dicho mucho, ¿no es cierto? A ver, ¿a quiénes elegimos? ¿A quiénes elige el pueblo? Elegimos a gente que nos ofrece el oro y el moro y nos convence desafortunadamente, porque no tenemos la sociedad como tal no tiene una cultura política que sepa interpretar y analizar al candidato. Y ahora vamos a tener la oportunidad, ya se nos avecinan las próximas elecciones, vamos a tener la oportunidad para rechazar. Yo aspiro y espero que esta pandemia, con esta crisis que estamos atravesando, nos sirva de lección para poder observar con claridad cuál es el candidato o candidatos que se nos presente. Pues no puede ser posible que estén los mismos tirando las piolitas hacia unos súbditos donde tienen que hacer lo que dice el cacique. Y así se lo ha estado dando. Entonces, miren, el estado corrupto con el que nos encontramos todo, porque todo es corrupción. Últimamente, usted se dará cuenta que todos los días aparecen sobreprecios en las diferentes instituciones. Evidentemente, miren, Contraloría, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y es fácil, ¿no? Yo, como simple ciudadano, y usted y toda la ciudadanía, ¿qué es lo que se debe establecer? A ver, un ejemplo. Un señor oficial del ejército, por ejemplo, ¿sí? Ellos se jubilan, creo, a los 20 años, ¿sí? Ya llegan a los 25, los que tienen una jerarquía mayor, etcétera, etcétera, que eso es secundario. Pero aparecen militares, que hay de todo, ¿no? Como en todos. Militares, policías, empleados públicos, funcionarios, pongámoslo funcionario público cualquiera. Es fácil. A ver, ¿usted cuánto ganó? ¿Cuál fue su remuneración mensual? La declaración juramentada que ha hecho en Contraloría al inicio de su gestión, al fin de su gestión, ¿cuánto de riqueza acumuló? Y al fin vamos a ver, porque
existen también testaferros, pues, ¿no es cierto? Ajá. Entonces es fácil. Cuando ya se jubilan, ahí comienzan a hacer los trámites de entre compraventa, ya, y ahí aparecen ya, ahí florece lo mal habido. Entonces es fácil la Contraloría, pues, ¿no es cierto? Porque eso es público y notorio a veces, que aparecen empleados, funcionarios que ingresaron a su función y después de 1, 2, 3 meses comienzan a verse ya los frutos de su pizzería, ¿no es cierto? El producto de la pizzería, y comienzan a verse haciendas, vehículos de alta gama, propiedades, dinero en el extranjero, casas que han comprado en el extranjero. Entonces, ahí tiene que verse. ¿Y qué es lo que tiene que hacerse? Efectivamente, tiene que hacerse una reforma de la Constitución de la República para prever esos asuntos, o el legislativo establecer diferentes leyes, como ya se había manifestado con anterioridad dentro del legislativo, que se declare la imprescriptibilidad, por ejemplo, del seguimiento a los bienes de todos los empleados y funcionarios públicos. Bajo estas conceptualizaciones, Juanitos, yo pienso que hay cómo hacer. Y la lógica nos aconseja, pues, ¿no es cierto? Todo el mundo nos conocemos, por ejemplo, en nuestros medios. En ciudades pequeñas nos conocemos todo el mundo. Y hemos visto que de la noche a la mañana han aparecido empleados y funcionarios que han sido tentados por la corrupción, que han entrado sin dinero y han salido millonarios. Entonces, nosotros como sociedad nos preguntamos, oiga, qué fácil que ha sido hacer dinero. Entonces me meteré a político, pues, ¿no es cierto? Entonces, ese es un gran problema que tenemos. Insisto, Juanito, aquí hay que irnos ya preparando a miras de las próximas elecciones, pero preparándoles a nuestros jóvenes, dándoles clases de moral, dándoles clases de ética, de que no es viveza quedarse con los vueltos, si se equivocó el tendero, se equivocó el del bus. Hay que dar el vuelto, o sea, si nos están dando demasiado el vuelto, devuelva. Todos esos aspectos de honradez tiene que ir de la mano de la función pública, porque caso contrario ahora lo que va de la mano es la corrupción, el robo, la rapiña, la pillería. Eso es lo que está de mano ahora con la política. Entonces vemos y espero y aspiramos que sigan las denuncias, y realmente Fiscalía tiene que cumplir su rol. Tenemos que tener confianza en las autoridades, porque sin confianza, no existe confianza en las autoridades, entonces ¿de qué seguridad social podemos hablar? Ahora, doctor, si bien es cierto, pueden continuar las denuncias, pueden sacar a la luz pública muchos actos posibles de corrupción que se habrán dado a nivel de nuestro país, pero vemos que solo llegan hasta allí. Hemos visto una gran cantidad de allanamientos que se han dado a nivel de nuestro país por diferentes temáticas. Y si revisamos aquí en el Cantón Riobamba, ya retornando al plano local, doctor, para analizar también, porque al parecer aquí también hay personas que sí se han llevado el dinero de todos los ecuatorianos, el sueño de los riobambeños, de los chimboracenses. En días anteriores un señor abogado nos visitó en este medio de comunicación y fue empático, práctico y directo, e incluso hizo una advertencia o lo dijo a la persona que tomaba el nombre, que incluso le pedía que le enjuicien en el caso de que se sienta ofendido, pero daba cuenta de que uno de los ex asambleístas de la Revolución Ciudadana o de Alianza País, y que representó a la provincia de Chimborazo y que fue presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, habló así enfáticamente: tiene $3 millones en un paraíso fiscal, y lo dijo con nombre y apellidos. Habló del doctor Mauro Andino, que fue este ciudadano que representó a Chimborazo y que aparentemente tendría en uno de los paraísos fiscales $3 millones, doctor. Entonces vemos de que sí, a Chimborazo, a Riobamba le ha ido bien, pero un cierto número de ciudadanos. Vemos a nivel local que la justicia al parecer está secuestrada y los entes de control como la Contraloría no está haciendo su trabajo oportunamente. Hace casi ya 2 años, doctor, hace casi 2 años atrás, se presentó denuncias en contra del burgomaestre de la ciudad de Riobamba, especialmente
por el tema de los diezmos, que se estaría o se cobró un porcentaje de los sueldos de los trabajadores a contrato del municipio de Riobamba. Vea, ya van 2 años y la justicia no brilla, pues doctor. Eso nos hace dudar de que va a funcionar, no va a funcionar, denunciamos, no denunciamos, o en qué quedamos, doctor. Bueno, en definitiva, aquí lo que se tiene que hacer es una presión social. Mire, si yo tengo las pruebas, si yo tendría las pruebas, tenga la seguridad que lo denuncio, pues. Entonces aquí no es solamente cuestión de denunciar, es cuestión de sembrarnos una conciencia social para poder, no nosotros juzgar, porque quien juzga son los jueces, ¿no es cierto? Entonces, sí, tienen todos los elementos, tienen evidencias para poder demostrar la culpabilidad de una persona, tiene que denunciarse. Y usted me está diciendo, bueno, denunciamos, pero no hay resultados. Entonces aquí lo que se tiene que acudir son a las instancias superiores de quienes ejercen la administración de justicia en nuestro medio. Para hacerle conocer, para eso hay superiores, ¿no le parece? Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Y volvemos a lo que le manifestaba. ¿Qué tal si dentro de esas denuncias que se haga está dentro del círculo vicioso los mismos empleados y funcionarios del Correato? ¿Qué hacemos? Entonces esto hay que ir rompiendo, y la mejor manera de romper es de que se elijan nuevas autoridades, pues, ¿no es cierto? Sí. Utilizando mecanismos de meritocracia, donde también esté presente el público, porque caso contrario, nosotros estamos supeditados a establecer comisiones, pero a veces son comisiones ad hoc, que están amarradas, que están ya previamente establecidos esa comisión, ya con directrices a quienes van a hacer ganar y a quienes van a hacer perder, como se ha dado en múltiples ocasiones en las diferentes instituciones. Y le voy a poner ejemplificaciones, ¿no es cierto? Los honestos han tenido que salir de las instituciones porque no se han prestado a las corruptelas, y los deshonestos siguen enquistados de las instituciones porque están dentro del círculo vicioso donde nadie lo toca, donde la ineptitud, la vaguería, la ineficiencia es el pan de todos los días, y quienes necesitan un servicio no son atendidos. El servicio público es para un servicio al público, como lo dice, ¿no es cierto? No servirse del público, como mal lo interpreta. Por tanto, lo que tendríamos es que tomar conciencia social, todos como sociedad, hacer un solo cuerpo, porque en definitiva nos han tocado el bolsillo mío, el bolsillo suyo y el bolsillo de todos los ciudadanos, y nos están llevando el dinero en costales. Y lo hablo de esto de una manera figurativa, porque sabemos perfectamente que ya el dinero robado estará en paraísos, a nombre de otras personas, en paraísos fiscales, que tendríamos que acceder a esas fuentes para poder calificar y decir sí, efectivamente, porque como en todo, ¿no es cierto? El más fuerte sale librado a veces, y a veces le toman como el chivo expiatorio. Vean, está en investigación, le pongo como ejemplo el caso del prefecto del Guayas. Vea, un pobre ciudadano que no sabe leer ni escribir y que representa una empresa. Entonces, mire, esas falencias de la justicia que repugna, donde se ve, ¿no es cierto?, que allí, ¿qué es lo que presumo yo dominó? Primero, influencias. Segundo, jerarquías. Tercero, no se aplicó bien la ley, pues, ¿no es cierto? O sea, ahí miren, y seguimos campantes. No sé qué acciones correctivas tomarían contra el juez de la Corte Provincial del Guayas, desconozco, pero se ha quedado en silencio todos estos actos que realmente repugnan a la conciencia social
y nosotros como ciudadanos estamos ya cansados de oír todos los días este tipo de corruptelas que denigran a la sociedad y que laceran y lastiman nuestras conciencias. 9 de la mañana, 26 minutos, doctor. Yo creo que la gran mayoría de ciudadanos de este país, de esta provincia y de esta ciudad nos merecemos a las autoridades que elegimos, porque lastimosamente no hay una responsabilidad en cuanto tiene que ver al manejo de una acción de fiscalización propia de los ciudadanos, porque mire, antes de aquí de la ciudad de Riobamba hablando, antes de la reelección del actual alcalde, teníamos entendido que se le ubicó varias demandas, varias denuncias de posibles actos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, los cuales todavía, reitero, no han florecido. Ya van casi 2 años y no se formulan cargos, o se desvirtúa o se archiva, pero algo debe de hacer la Fiscalía, no esperar que tenga que archivarse directamente porque no se le motivó. El otro caso que hemos dado seguimiento y tenemos los documentos, toda la información necesaria, doctor Hernán Garcés, sobre el proyecto Maguazo, donde también nos vendieron la ilusión de que nos van a dar el agua durante las 24 horas, y de acuerdo al señor ingeniero Gonzalo Alulima, quien es el denunciante, habla de corrupción. Habla de varios millones de dólares que estarían en sobreprecio de esta obra. Lo presentó la denuncia en la Contraloría. La Contraloría hizo su verificación, pero ya hace alrededor casi ya de 9 meses, y no da respuesta. No se sabe en qué mismo quedó esa auditoría. El otro caso, la Fiscalía había presentado en la Fiscalía para que se investigue esta denuncia de un posible peculado en el proyecto de agua potable Maguazo-Alao, pero la misma ha tenido que ir a recaer en la Fiscalía de la provincia de Tungurahua. Entonces, ¿qué pasa con la justicia de Chimborazo? ¿Camina, no camina? ¿Muchos compromisos? ¿Mucho compadrazgo? ¿O qué es lo que ocurre, doctor Garcés? A ver, todas las interrogantes que usted me está planteando me está dando toda la razón. A ver, yo le decía que hablamos de un círculo vicioso. Y además, ¿no es cierto? En una ciudad como la nuestra, todo el mundo nos conocemos. Por supuesto. Ya. Aquí aparece un elemento que es muy importante, que se denomina factor confianza. Nosotros como ciudadanos debemos tener confianza en nuestras autoridades. Y de lo que yo conozco, existe una disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se establece que los casos de corrupción se deriven a otras fiscalías donde no tengan ningún tipo de contaminación. ¿Ya dónde quiero llegar yo? A ver, contaminación, me refiero a contaminación extrínseca y extrínseca, esto es, interna y externa. Interna. Vamos viendo, pues, ¿no es cierto?, a veces se va el denunciante en contra de una autoridad. Le toca a la autoridad, le hablo como ejemplo general, le toca a alguna autoridad del lugar, del lugareño, y dice, ¿sabe qué? Vea, doctorcito o doctorita, la autoridad de turno, hay 3 vacantes, algún puestito para sus familiares, etc. Entonces comienzan las tentaciones de corrupción. Yo pregunto, si ese funcionario, si ese empleado, si esa autoridad es íntegro, moral y éticamente, tenga la seguridad que esas pretensiones de quien le va a hacer esos ofrecimientos van a ser rechazadas, y aún más, como prevé la ley, tendría la obligación la autoridad que fue tentada por esas ofertas, mandarle detenido, ¿no es cierto?, por concusión, ¿no es cierto?, por soborno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el factor confianza, como la autoridad, ¿no es cierto?, que está nominada a conocer un caso, la superior, en este caso la fiscal general, se entendería, y así lo interpreto yo, que no tiene confianza en sus subalternos. Entonces, al no tener confianza,
dicen que ese caso se derive a otro fiscal que esté descontaminado. Y entonces la pregunta del millón, pues no. Si ese caso que se deriva a otras fiscalías, vamos a conocer otros casos también en otras fiscalías. ¿Por qué? Porque se entendería que la autoridad está seriamente contaminada, está seriamente prejuiciada. Lo que le estoy manifestando es lo que ocurre en la realidad. Entonces, si como fiscal provincial de otra provincia conoce un caso de otra provincia, evidentemente no les va a conocer a los actores, ¿no es cierto? Claro. No les va a conocer a los procesados, a los acusadores, no les va a conocer. Entonces la justicia, tengo entendido que habrá ese principio de que será más diáfana, pero en la conciencia social nos queda la pregunta, entonces ¿en quién confiamos? Pues bajo esa interrogante, inclusive en vez de causarnos un bien, nos van a causar un mal, porque existen normas de derecho que tienen que respetarse y que se habla de jurisdicción y competencia. ¿Cómo va a ser posible que por falta de confianza, ¿sí?, una persona que haya sido procesada en la ciudad de Riobamba por un acto ilícito que cometió en Riobamba vaya a sujetarse a una competencia de un fiscal que ni le conoce, primero, segundo, y que no es de su territorio, no es de su jurisdicción, lo cual pues me temo que a futuro, en vez de hacerse un bien, se hará un mal, porque se van a declarar nulidades procesales, y con las nulidades procesales se dilata un proceso, y al dilatarse un proceso, miren, tendremos procesos de 10, de 20 años, donde la conciencia social se olvidará y quedará en la impunidad. Esa es la triste y cruel realidad, mi estimado Juanito. Muy bien, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Estamos llegando a la parte final de el informativo Transparencia. Queremos agradecerle a usted, doctor Hernán Garcés, por haber aceptado este diálogo y de una u otra forma ilustrar a los riobambeños, a los chimboracenses ecuatorianos que nos siguen en esta señal a través de la plataforma digital, especialmente hablando del tema de la justicia, donde cierto es, hay una gran preocupación de los ecuatorianos, ver con mucho asombro lo que ocurre, tantas denuncias, ministros, alcaldes, prefectos, grilletes ubicados. Me recuerdo a la señora prefecta de Pichincha, doctor, no sé si esto que le ubiquen a un ciudadano un grillete sea el grillete de la dignidad, como lo calificó en su momento, que para ello le dignifica, había señalado en su momento la prefecta de la provincia de Pichincha, que también se ve involucrado en posibles actos de corrupción, especialmente en esta emergencia sanitaria. Doctor, le quiero dejar en la parte final, no sin antes agradecerle por su gentileza de haber dialogado con este medio de comunicación. Gracias, mi estimado Juanito, gracias por la invitación y siempre su mandar. Realmente, para terminar, es deplorable. Cada político mira con su propia óptica y con el propio color, ¿no es cierto? Pero sí denigra a la sociedad ver autoridades con grilletes que están siendo procesados. Y claro, tenemos y se utiliza mucho, ¿no es cierto?, el principio de inocencia. Dice, yo soy inocente mientras no se demuestre lo contrario, existe una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Eso ya es el pan de todos los días, pero la conciencia social, la gente que conocemos de cerca, cómo se ha desenvuelto una autoridad y las artimañas que han utilizado para enriquecerse vilmente a costa de los más pobres de los ecuatorianos, sí repugna a la conciencia social. En todo caso, Juanito, hay que luchar día a día y enfrentarnos a la corrupción desde cualquier trinchera. Ustedes desde la trinchera del periodismo, nosotros, y hablo de nosotros como abogados, tratar de defender a la justicia, ¿sí?, para que este país pueda seguir adelante, y pedir a nuestro protector nos dé sabiduría, talento a toda la ciudadanía
y seguir adelante con fe, con optimismo, que siempre unido a la honradez y a la buena fe. Gracias, Juanito. Doctor, muchas gracias a usted por esa gentileza con este medio de comunicación. Nos vamos a una ligera pausa comercial y retornamos.